Doña Pamela, ahora una anciana de 80 años, se sienta en silencio en el porche de su casa de madera en las afueras de Salvador. Sus ojos nublados se dirigen hacia el mar, donde el horizonte se funde con las olas plateadas. Las profundas arrugas en su rostro son como un libro antiguo, que guarda una historia larga y llena de dolor, pero también resplandeciente de resiliencia. Vive sola, sin hijos ni parientes, pero su cálida sonrisa siempre ilumina a los niños del vecindario. Ellos suelen rodearla, escuchando historias que no saben si son ciertas o no, pero que los cautivan por completo. Los vecinos murmuran sobre Doña Pamela con una mezcla de curiosidad y respeto. La llaman la mujer del misterio, un alma fuerte que ha superado las tormentas de la vida. Algunos dicen que fue una niña vagabunda, aplastada sin piedad por el destino. Pero la verdad sobre su vida, nadie se atreve a afirmarla con certeza. Solo se sabe que, cuando cae la noche y Salvador se sume en el silencio, Doña Pamela enfrenta sus recuerdos del pasado. En las noches de insomnio, revive su infancia, donde las cicatrices del alma aún duelen en silencio, aunque han pasado décadas. La historia de Pamela comenzó en 1950, en un tugurio miserable y sin nombre. Por entonces, era solo una niña de 6 años, con ojos grandes y brillantes como estrellas, y un cabello rizado y desordenado, quemado por el sol abrasador. Ese tugurio, con sus callejones sucios y los gritos que resonaban cada noche, no era un lugar para una niña. La gente solía decir que una pequeña como Pamela merecía crecer en un hogar lleno de amor, pero el destino la eligió para ponerla a prueba. La empujó a días que incluso los adultos habrían encontrado insoportables. Entre los susurros de la gente, circulaba un rumor que estremecía los corazones. Decían que Pamela, cuando era pequeña, había sido vendida por sus propios parientes para saldar una deuda. Una historia cruel y fría, que incluso los mayores del lugar solo se atrevían a contar con un tono de duda. Nadie sabía la verdad con certeza, y Pamela nunca ha hablado al respecto. Pero cada vez que se sienta en el porche, mirando hacia el mar, parece que un dolor invisible despierta en su mirada. ¿Serán los recuerdos de aquellos días de traición y abandono? ¿O es solo la tristeza de alguien que ha vivido demasiadas pérdidas? Doña Pamela nunca habla de su pasado, pero vive como si quisiera compensar los días que perdió. Su sonrisa es una luz para los niños del vecindario, un consuelo para las almas perdidas. Quizás, en lo más profundo, ella entiende que la vida, aunque dura, merece ser amada. Y cada atardecer, cuando se sienta allí, mirando el mar en silencio, Doña Pamela parece contar su historia, no con palabras, sino con las arrugas de su rostro, con sus miradas y con un corazón que sigue latiendo con fuerza tras tantas tormentas. Pamela creció en una choza de madera tambaleante a orillas del río Capibaribe, donde el hedor a pescado podrido se mezclaba con el vapor salobre que emanaba del cauce. Los gritos de los niños callejeros,
Las disputas de los adultos y el sonido de las olas rompiendo contra la orilla formaban la banda sonora de su infancia. Aquella pequeña casa, con tablas que crujían cada vez que el viento soplaba, nunca fue un lugar seguro. Sin embargo, para Pamela, era su universo entero, un mundo pobre y cruel, pero impregnado del amor inquebrantable de su madre, doña Clara. Doña Clara era una mujer delgada, con los hombros encorvados por el peso de una vida llena de penurias. Trabajaba como lavandera, sumergiendo sus manos día tras día en agua jabonosa hasta que la piel se agrietaba, todo por ganar unas pocas monedas para alimentar a sus 3 hijos. El padre de Pamela, un hombre cuyo rostro ella nunca conoció, las abandonó antes de que naciera. Dejó a doña Clara no solo con el dolor de la traición, sino también con una montaña de deudas acumuladas en partidas de juego bajo la tenue luz de lámparas de aceite en el barrio marginal. Cada día, doña Clara luchaba para evitar que su familia cayera en la miseria absoluta, pero sus ojos siempre cargaban una tristeza profunda, como si guardara un secreto imposible de compartir. Pamela, la menor de los 3 hijos, era el mayor consuelo de doña Clara. A sus 6 años, con su cabello rizado y desordenado y unos ojos grandes y brillantes como estrellas, mantenía la inocencia propia de la infancia a pesar de las dificultades. Le encantaba sentarse a la orilla del río Capibaribe, bajo la sombra de las palmeras inclinadas, escuchando las historias de su madre. Doña Clara hablaba de los días de su juventud, cuando soñaba con convertirse en bailarina de samba en Río de Janeiro. Su voz se volvía soñadora, como si reviviera aquellos momentos radiantes que el destino le había arrebatado. Pamela escuchaba embelesada, imaginando a su madre con un vestido brillante, girando bajo las luces de un escenario. Pero cuando las historias terminaban, la realidad las devolvía a su mundo. Una choza de madera podrida y una mesa con apenas unos granos de arroz y un poco de pescado seco. Los sueños de doña Clara se habían desvanecido hacía mucho tiempo, y la realidad no era más que una lucha diaria contra la pobreza. Pamela, aunque pequeña, percibía la inquietud que reinaba en su hogar. No entendía por qué su madre era visitada frecuentemente por un hombre desconocido, Senor Artur, que llegaba gritando y exigiendo dinero. Era un hombre alto, con una voz que retumbaba como un trueno, y cada una de sus visitas llenaba la casa de una tensión asfixiante. Pamela se escondía detrás de su madre, observando cómo doña Clara temblaba, abrazándola con fuerza como si temiera perderla. «No te preocupes, mi amor», susurraba doña Clara, pero su voz quebrada no lograba ocultar el miedo. Pamela no sabía quién era Senor Artur ni por qué tenía el poder de aterrorizar a su madre. Solo sabía que, cuando él se iba, doña Clara se sentaba en la puerta, mirando el río, con lágrimas que caían en silencio. Una noche, cuando Pamela acababa de cumplir 8 años, un suceso cambió su vida para siempre. Despertó en la oscuridad, sintiendo un vacío extraño en la casa. El viento silbaba a través de las rendijas de las paredes de madera, pero no se oía la respiración tranquila de su madre a su lado.
Mamá, llamó suavemente. No hubo respuesta. Tanteó en la penumbra, con el corazón latiendo con fuerza. La casa estaba vacía, salvo por la cama vieja y algunos objetos desperdigados. Doña Clara había desaparecido sin dejar una explicación, sin dejar rastro. Pamela se acurrucó en el suelo, esperando. Pensó que su madre solo había salido por un momento, que al amanecer regresaría con su sonrisa familiar. Pero el día llegó, y luego la noche, y doña Clara no volvió. Los días siguientes, Pamela vivió sumida en la confusión y una esperanza frágil. Esperó a su madre durante semanas, meses, pero no había noticias. Los vecinos comenzaron a murmurar, y sus palabras crueles se clavaban en el corazón de la niña como cuchillos. Decían que doña Clara había huido con un hombre rico, que estaba cansada de la vida miserable y había abandonado a sus 3 hijos. Otros, más crueles, aseguraban que había vendido a los niños para pagar sus deudas y luego se había ido a empezar una nueva vida. Pamela, con su corazón infantil, se negaba a creer esas historias. Estaba convencida de que su madre la amaba, de que había sido obligada a irse, llevada a algún lugar contra su voluntad. Pero era demasiado pequeña, demasiado débil para buscar la verdad. Cada noche, se sentaba a orillas del río, mirando el agua correr, rogando que su madre regresara. La vida de Pamela y sus hermanos, Joao y María, se volvió aún más sombría tras la desaparición de su madre. La choza de madera, el único patrimonio de la familia, fue confiscada poco después por Senor Artur y sus hombres para saldar las deudas. Pamela aún recuerda el día en que los echaron a la calle. Joao, su hermano mayor de 14 años, intentó resistirse, pero recibió un puñetazo que lo dejó en el suelo. María, su hermana de 12 años, abrazó a Pamela con fuerza, sollozando mientras extraños arrojaban sus pertenencias al exterior. Pamela se quedó allí, paralizada, viendo cómo la casa que amaba era destruida pedazo a pedazo. No lloró, no porque fuera fuerte, sino porque el dolor era tan inmenso que no sabía cómo expresarlo. Los 3 hermanos quedaron abandonados en las calles de Recife, sin un centavo, sin un lugar a donde ir. Joao, asumiendo el papel de hermano mayor, intentó proteger a sus hermanas, pero él mismo era solo un adolescente, impotente ante el hambre y el frío. María, aunque frágil, tomaba la mano de Pamela, prometiéndole que no dejaría que sufriera. Pero la realidad era más dura que cualquier promesa. Vagaban por callejones oscuros, dormían bajo aleros desconocidos y comían migajas de pan que otros desechaban. Pamela, a pesar de sus 8 años, aprendió rápidamente a sobrevivir. Aprendió a correr cuando la perseguían, a callar cuando el hambre apretaba, y a ocultar su miedo para no preocupar a sus hermanos. Sin embargo, lo que más hería a Pamela no era el hambre ni el frío, sino la sensación de abandono. No dejaba de preguntarse, ¿por qué se fue mamá? ¿Acaso ya no me quiere? ¿Hice algo malo?
Esas preguntas corroían su alma, dejando cicatrices que nunca sanarían por completo. Aún así, Pamela no se rindió. En lo más profundo de su ser, creía que algún día encontraría a su madre, o al menos, las respuestas. Se aferró a esa fe, pequeña pero inquebrantable, como una chispa que brillaba en medio de la tormenta. Los años siguientes, la vida de Pamela fue una sucesión de desafíos. Joao y María, a pesar de sus esfuerzos, no pudieron quedarse con ella para siempre. Joao partió en busca de trabajo, prometiendo regresar, pero Pamela nunca volvió a verlo. María, tras una enfermedad grave, también la dejó, y Pamela quedó sola en un mundo vasto y hostil. La niña de 8 años que alguna vez fue ahora debía enfrentarse sola a la vida, a los callejones peligrosos, a las miradas sospechosas y a los dolores que no podía expresar con palabras. Pero Pamela no se rindió. Aprendió a sobrevivir, a encontrar alegría en las cosas pequeñas, un pedazo de pan compartido, una sonrisa de un extraño, o una tarde sentada junto al río Capibaribe, soñando con días mejores. Llevaba consigo los recuerdos de su madre, las historias de Samba, como un tesoro. Y aunque el destino le había quitado todo, Pamela mantenía en su corazón una chispa de esperanza. La esperanza de que algún día encontraría las respuestas, y tal vez, a sí misma. Pamela, una niña de apenas 8 años, fue arrojada por el destino a los oscuros callejones de Recife tras perder a su madre y la única casa que tenía. Sola, deambulaba por calles plagadas de peligros, donde el hedor a basura y los gritos de las multitudes se entremezclaban en un caos constante. Sus pequeños pies, descalzos y llenos de rasguños, pisaban piedras afiladas, pero no se atrevía a detenerse. El hambre la perseguía sin descanso, y los retortijones en su estómago le recordaban que no era más que una niña perdida, sin un lugar donde refugiarse. Los transeúntes, aunque a veces la miraban con lástima, rara vez hacían más que arrojarle un mendrugo de pan viejo o unas pocas monedas. En ocasiones, sus ojos reflejaban compasión, pero nadie extendía una mano para sacarla del lodazal del destino. Lo milagroso, o tal vez lo cruel, era que Pamela seguía con vida. Aprendió a dormir bajo aleros húmedos, a esconderse en las sombras para evitar miradas sospechosas y a tragarse las lágrimas para que nadie viera su vulnerabilidad. Sin embargo, la vida de Pamela no se limitó a esos días de vagabundeo. Un día, cuando el agotamiento la había vencido, un hombre que decía ser su tío Sergio, un pariente lejano, apareció ante ella. Tenía un rostro curtido, ojos inquietos y una voz melosa que inspiraba desconfianza. Sergio afirmó que cuidaría de Pamela, que había resuelto todo tras la venta de la casa de su madre. Aunque era solo una niña, Pamela percibió la falsedad en cada una de sus palabras. No confiaba en él, pero estaba demasiado pequeña, hambrienta y desesperada para rechazarlo. Sergio la llevó lejos de Recife, prometiéndole una vida mejor en Sao Paulo. En el frágil corazón de Pamela, una chispa de esperanza titiló. Tal vez encontraría un hogar,
un lugar donde sanar sus heridas. Pero São Paulo no era el paraíso. Sergio la condujo a una mansión ostentosa, hogar de la familia de Senhor Ricardo, un acaudalado comerciante de café. La casa, con sus paredes blancas relucientes y puertas de madera talladas con esmero, parecía un castillo a los ojos de Pamela. Sin embargo, pronto descubrió que no era un lugar para ella. Senhor Ricardo, con una sonrisa falsa y una mirada gélida, no la acogió como hija. En cambio, la convirtió en una sirvienta, una sombra en su propia casa. A los 10 años, Pamela fue obligada a trabajar desde antes del amanecer hasta altas horas de la noche. Limpiaba habitaciones enormes, fregaba pilas de platos y cocinaba comidas que nunca probaba. Cada error, por mínimo que fuera, se pagaba con golpes. La esposa de Senhor Ricardo, doña Isabel, la insultaba constantemente, llamándola inútil y arrojándole objetos cuando estaba descontenta. Peor aún, Senhor Ricardo no se conformaba con maltratarla físicamente. Con una sonrisa lasciva y el aliento apestando a alcohol, la tocaba de maneras que hacían temblar a Pamela de miedo. Cuando la arrastraba a rincones oscuros de la casa, sus manos brutales la hacían desear gritar, pero no se atrevía. Él la amenazaba con echarla a la calle, donde el hambre y el frío la esperaban, si decía una sola palabra. Pamela, sumida en el terror y la humillación, aprendió a guardar silencio. Encerró su dolor en lo más profundo de su ser, llorando en secreto durante las noches interminables, cuando el mundo entero parecía darle la espalda. Cada cicatriz en su cuerpo, cada lágrima derramada, era un testimonio de la crueldad de un mundo que no estaba hecho para niñas como ella. La verdad, amarga y despiadada, comenzó a revelarse. Pamela descubrió que su tío Sergio, en quien había depositado una mínima esperanza, la había vendido a la familia Ricardo. El dinero obtenido por la venta de la casa de su madre, la última esperanza de su familia, había ido a parar a las manos de Sergio para pagar sus deudas de juego. Ni un solo centavo se destinó a cuidar de Pamela ni de sus hermanos, Joao y María, quienes para entonces ya habían desaparecido de su vida. A los 10 años, con el corazón destrozado, Pamela comprendió que había sido traicionada no una, sino varias veces. Su madre se había esfumado, sus hermanos se habían ido, y ahora, el único pariente en quien confió resultó ser un mentiroso. En las noches de llanto silencioso, Pamela pensaba en su madre, preguntándose si doña Clara sabía el sufrimiento que estaba soportando. Imaginaba que su madre estaba en algún lugar, buscándola, pero en el fondo, temía que ella también la hubiera abandonado, como todos los demás. La vida en la casa de Ricardo era una sucesión de días infernales. Pamela no solo era explotada por su trabajo, sino que le arrebataron su dignidad. Los tocamientos de Senhor Ricardo, sus amenazas y las miradas despectivas de doña Isabel la hacían sentir que no era humana. Era un objeto, algo para ser usado y desechado. Pero en lo más profundo de su ser, Pamela se resistía a rendirse por completo.
Se aferraba a los recuerdos de su madre, a las historias de Samba, como si fueran una llama tenue pero resistente. Se repetía a sí misma que, aunque el mundo fuera cruel, debía sobrevivir, no solo por ella, sino para algún día descubrir la verdad sobre su madre. Un día, cuando el dolor se volvió insoportable, Pamela decidió escapar. Ya no era la niña asustada de 8 años. A los 11, había aprendido a sobrevivir, a ver a través de las mentiras y a protegerse. Una noche, mientras la casa de Ricardo dormía, se deslizó fuera de su pequeño cuarto en el ático. No llevó nada más que su ropa raída y un poco de valentía. Las calles de Sao Paulo, vastas y desconocidas, se abrieron ante ella. Corrió sin mirar atrás, aunque su corazón latía con fuerza y el miedo se aferraba a cada paso. Sabía que, si la atrapaban, no tendría otra oportunidad. Los días siguientes, Pamela vivió como un fantasma en las calles de Sao Paulo. Mendigaba, recogía restos de comida en los mercados y dormía bajo puentes o en callejones oscuros. Aquella ciudad, con sus rascacielos y luces deslumbrantes, no tenía lugar para una niña como ella. Enfrentó el hambre, el frío y las miradas codiciosas de otros vagabundos. Pero Pamela no permitió que la desesperación la consumiera. Aprendió a observar, a esquivar peligros y a mantener viva la chispa de esperanza en su interior. Creía que algún día encontraría a su madre, o al menos, un lugar que pudiera llamar hogar. Pero el destino, como un depredador implacable, no la dejaba en paz. Un día, mientras se escondía en un mercado abarrotado, una figura familiar apareció. Señor Arthur, el hombre que había amenazado a su madre en Recife, estaba frente a ella. Con una sonrisa cínica y ojos fríos, la reconoció al instante. Pamela, ahora de 13 años, aunque andrajosa y delgada, no podía ocultar los grandes ojos que habían llamado su atención años atrás. Arthur se acercó, con una voz melosa pero cargada de trampas. Prometió ayudarla a encontrar a su madre, ofrecerle una vida mejor, si aceptaba trabajar para él. Pero Pamela, ya curtida por las mentiras, vio sus intenciones. Arthur no quería ayudarla, quería aprovecharse de ella, arrastrarla a un camino aún más oscuro, del que pocas chicas como ella lograban salir. Sin dudarlo, Pamela corrió. Se lanzó entre la multitud, ignorando los gritos y las manos que intentaban detenerla. Corrió, no por miedo, sino porque había jurado que nadie volvería a lastimarla. Cada paso era un juramento. Viviría, lucharía y encontraría la libertad. Aunque el mundo fuera cruel y el destino implacable, Pamela no se permitió caer. Llevaba consigo la fuerza de una niña que había soportado demasiado dolor, pero que aún conservaba un corazón valiente y la convicción de que, algún día, hallaría la luz al final del túnel. Tras meses de vagar por las calles de Sao Paulo, Pamela, una niña de apenas 13 años con el corazón lleno de cicatrices, parecía haber perdido toda esperanza. Sus pies descalzos recorrían los fríos caminos empedrados,
y sus grandes ojos redondos, que alguna vez brillaron como estrellas, estaban ahora apagados por el hambre y el cansancio. Pero el destino, aunque cruel, a veces ofrece una salida. Una tarde, mientras Pamela se acurrucaba en un rincón del mercado, recogiendo restos de verduras desechadas, una mujer vendedora ambulante llamada Doña Rosa se detuvo frente a ella. Doña Rosa, con un rostro marcado por las dificultades pero con una mirada dulce, observó a Pamela no con lástima, sino con una compasión profunda. Extendió una mano para tocar el hombro de la niña, y con una voz cálida, dijo: «No puedes seguir viviendo así, pequeña. Ven conmigo». Doña Rosa, una viuda sin hijos, vivía en una humilde casita en las afueras de Sao Paulo. La vivienda, con paredes de adobe agrietadas y un tejado de tejas remendadas, no tenía nada de lujosa, pero para Pamela representaba un verdadero hogar, algo que no había tenido desde que su madre, doña Clara, desapareció. Doña Rosa no solo le ofreció comida y un lugar donde dormir, sino también seguridad, cariño y, sobre todo, amor. Por primera vez en años, Pamela sintió el calor de una familia. La primera noche en aquella casa, acostada en una cama pequeña, escuchó a Doña Rosa tararear una canción folclórica, y las lágrimas rodaron por sus mejillas en silencio. No eran lágrimas de dolor, sino de alivio, porque se dio cuenta de que, a pesar de todo, aún había personas buenas en el mundo. Bajo el cuidado de Doña Rosa, Pamela comenzó a sanar, aunque fuera poco a poco. Con una paciencia infinita, Doña Rosa le enseñó a leer y escribir, habilidades que la niña nunca tuvo la oportunidad de aprender durante sus años de vagabundeo. Cada noche, ambas se sentaban alrededor de una vieja mesa de madera, bajo la tenue luz de una lámpara de aceite, descifrando letras y formando palabras. Pamela, aunque al principio torpe, encontró alegría en unir aquellos símbolos para crear significado. Escribió su nombre, luego el de Doña Rosa y, finalmente, el de su madre, Doña Clara. Cada vez que trazaba ese nombre, un dolor agudo le atravesaba el corazón, pero Doña Rosa siempre estaba allí, sosteniendo su mano y susurrando: «Eres más fuerte de lo que imaginas, pequeña». Sin embargo, las heridas en el alma de Pamela no sanaban fácilmente. Cada vez que la música de samba sonaba en la vieja radio de Doña Rosa, Pamela era arrastrada al pasado. Recordaba las tardes a orillas del río Capibaribe, cuando su madre le hablaba de su sueño de convertirse en bailarina de samba en Río de Janeiro. Las promesas de Doña Clara sobre una vida mejor, sobre un día en que toda la familia dejaría atrás el barrio marginal, ahora eran solo fragmentos de recuerdos rotos. Pamela solía sentarse en silencio junto a la ventana, mirando el polvoriento camino afuera, preguntándose dónde estaría su madre, si alguna vez pensaba en ella. Había noches en las que despertaba sobresaltada, empapada en sudor, perseguida por pesadillas sobre Senor Artur, el tío Sergio y Senor Ricardo, los hombres que le habían robado su infancia. Doña Rosa, con la sensibilidad de quien ha vivido muchas dificultades,
Percibía el sufrimiento que Pamela llevaba dentro. Nunca la presionó para que hablara, pero siempre la animaba a enfrentar su pasado. No puedes huir para siempre, Pamela, le decía con una voz grave pero firme. La verdad, aunque duela, te liberará. Esas palabras calaron hondo en la mente de Pamela, despertando en ella un deseo ardiente, descubrir la verdad sobre su madre. No quería seguir viviendo con preguntas sin respuesta, atormentada por la sensación de abandono. Con el apoyo de doña Rosa, Pamela emprendió una búsqueda, un viaje que sabía sería arduo, pero ya no era la niña débil de antaño. La presencia de doña Rosa marcó un punto de inflexión en la vida de Pamela. Aquella mujer, que había enfrentado sus propias pérdidas, entendía el peso de la soledad y el dolor. Su hogar, aunque sencillo, estaba lleno de calidez, con el aroma de guisos caseros y el sonido de risas compartidas. Para Pamela, cada día bajo el techo de doña Rosa era una oportunidad para reconstruirse. Las lecciones de lectura y escritura no solo le dieron habilidades prácticas, sino también una nueva forma de expresar lo que sentía. Escribir el nombre de su madre, aunque doloroso, se convirtió en un ritual, una manera de mantener viva la conexión con doña Clara, de aferrarse a la esperanza de que algún día entendería por qué se había ido. La música de samba, que antes era un recordatorio de pérdida, comenzó a transformarse en algo más complejo. Aunque seguía evocando tristeza, también le recordaba los momentos felices junto a su madre, las historias llenas de sueños y promesas. Pamela empezó a escuchar esas melodías con una mezcla de nostalgia y determinación, como si cada nota la impulsara a seguir adelante. Doña Rosa, al notar esto, a veces ponía la radio a propósito, dejando que la música llenara la casa, y luego se sentaba con Pamela para hablar, no solo de los recuerdos dolorosos, sino también de los sueños que aún podían hacerse realidad. El proceso de sanación fue lento y no exento de tropiezos. Había días en los que Pamela se sentía abrumada por los recuerdos, por las preguntas que la perseguían. ¿Por qué su madre no volvió? ¿Qué la obligó a irse? Pero doña Rosa, con su sabiduría tranquila, le enseñó que enfrentar el dolor no significaba olvidar, sino aprender a vivir con él. Le hablaba de su propia vida, de cómo había perdido a su esposo y aprendido a encontrar sentido en los pequeños actos de bondad. La vida te quita cosas, Pamela, decía, pero también te da oportunidades para construir algo nuevo. Depende de ti elegir qué hacer con ellas. Esa filosofía comenzó a arraigar en Pamela. La búsqueda de la verdad sobre su madre no era solo una misión para encontrar respuestas, sino también una forma de reclamar su propia historia. Ya no quería ser solo una víctima de las circunstancias, una niña a merced de un mundo cruel. Quería ser alguien que, a pesar del dolor, pudiera levantarse y seguir adelante. Con el tiempo, la relación con doña Rosa se convirtió en un pilar de fortaleza. Aquella mujer, que había abierto su hogar y su corazón a una desconocida, le mostró a Pamela que la bondad podía existir incluso en los lugares más inesperados.
El viaje de Pamela para descubrir la verdad sobre doña Clara apenas comenzaba, pero ya no lo emprendía sola. Tenía a doña Rosa a su lado, una guía, una madre adoptiva que le ofrecía no solo refugio, sino también la fuerza para enfrentar lo que vendría. Cada letra que aprendía, cada noche que pasaba sin pesadillas, era un paso hacia la recuperación. Pamela sabía que el camino sería largo y lleno de obstáculos, pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que no estaba sola. La chispa de esperanza que había mantenido viva durante sus años más oscuros ahora ardía con más fuerza, alimentada por el amor y la fe de una mujer que creía en ella. Un día, doña Rosa llevó a Pamela a conocer al padre Miguel, un sacerdote local conocido por su compasión y dedicación. El padre Miguel, con su cabello plateado y una mirada amable, escuchó la historia de Pamela sin juzgarla. Prometió ayudarla a buscar información sobre doña Clara, aunque advirtió que la verdad podría no ser lo que ella esperaba. Con el apoyo del padre Miguel, Pamela comenzó a seguir pistas fragmentadas. Visitaron los antiguos barrios marginales de Recife, donde Pamela había vivido, preguntaron a los vecinos de antaño e incluso contactaron con organizaciones de ayuda a mujeres. Cada paso era un desafío, pero Pamela no se rindió. Llevaba en su interior una fe inquebrantable de que su madre no la había abandonado intencionadamente, de que algo terrible había sucedido. Tras meses de búsqueda, la verdad comenzó a revelarse, amarga y cruel. El padre Miguel, con voz grave y triste, relató lo que había descubierto. Doña Clara no había huido con un hombre rico, como decían los rumores maliciosos. En cambio, había sido forzada por Senor Artur, el hombre que había amenazado a la familia de Pamela, a trabajar en un burdel en Recife para pagar las deudas que el padre de Pamela había dejado. Doña Clara, desesperada, intentó resistirse, pero no tuvo opción. Su salud se deterioró rápidamente en aquel entorno inhumano, y apenas un año después de desaparecer, falleció de enfermedad, sola, sin nadie a su lado. La verdad fue como un puñal en el corazón de Pamela. Allí, en la pequeña habitación del padre Miguel, sintió que el mundo se derrumbaba. Su madre no la había abandonado. Había luchado, se había sacrificado, pero el destino fue demasiado cruel. Pamela, ahora con 18 años, visitó un pequeño cementerio en Recife, donde su madre yacía en una tumba anónima. Frente a la sencilla lápida de piedra, sin flores ni velas, solo con el nombre de doña Clara apenas legible, Pamela lloró sin contenerse. Sus lágrimas se mezclaron con la llovizna de la tarde. Lloró por los años de malentendidos, cuando había resentido a su madre creyendo que la había abandonado. Lloró por doña Clara, la madre que soportó un sufrimiento inimaginable para proteger a su familia. Y lloró por sí misma, por la niña que perdió su infancia, aplastada sin piedad por el mundo. Pero en esas lágrimas, Pamela también encontró liberación. Ya no vivía atormentada por preguntas sin respuesta. Sabía que su madre la amaba, y ese amor, aunque no pudo salvarlas del destino,
Era algo que nadie podía arrebatarle. Ante la tumba de su madre, Pamela juró vivir, no solo por sí misma, sino también por doña Clara. Quería convertirse en la persona que su madre siempre soñó, alguien que superara la oscuridad para encontrar la luz. De vuelta en Sao Paulo, Pamela se lanzó al trabajo con una nueva determinación. Doña Rosa le enseñó a coser, un oficio que había practicado toda su vida. Pamela, con manos habilidosas y perseverancia, aprendió rápidamente a cortar y coser, creando vestidos sencillos pero elegantes. Comenzó a trabajar en un pequeño taller de costura, ganando sus primeros ingresos con el fruto de su esfuerzo. Cada puntada, cada hilo, era un paso hacia adelante, acercándola a una vida independiente y libre. Doña Rosa, ahora como una segunda madre para Pamela, siempre estuvo a su lado, animándola. Observaba con orgullo cómo la niña que temblaba de miedo se había convertido en una joven fuerte y decidida. La comunidad, desde los vecinos hasta las compañeras del taller, comenzó a querer a Pamela. Admiraban no solo su talento, sino también la resiliencia de una chica que había soportado tanto dolor. Pamela fue construyendo una nueva vida, ya no como una niña errante, sino como una joven con sueños y esperanzas. Sin embargo, las sombras del pasado nunca la abandonaron por completo. Un día, mientras trabajaba en el taller, una figura familiar entró. Señor Arthur, con una sonrisa cínica y una mirada gélida, apareció como una pesadilla rediviva. Más viejo, pero aún con un aura peligrosa, reconoció a Pamela al instante. Con una voz melosa pero amenazante, afirmó saber todo sobre su pasado, los días de vagabundeo, los años como sirvienta y los dolores que había soportado. Amenazó con exponerlo todo, destruyendo la nueva vida que ella había construido con tanto esfuerzo. ¿Creíste que podrías escapar para siempre, Pamela? Se burló, su voz cortante como una navaja. Pero Pamela ya no era la niña de 13 años aterrorizada de antes. Había enfrentado el hambre, el frío y a hombres como Señor Ricardo. Había perdido a su madre, a su familia, pero no su fuerza. Frente a Señor Arthur, lo miró a los ojos, su voz calmada pero firme. «Ya no tienes poder sobre mí», dijo. «Te denunciaré por todo lo que le hiciste a mi madre, a mí y a tantas otras». Esa declaración, aunque simple, fue una liberación. Pamela no solo enfrentó al hombre que destruyó a su familia, sino también al miedo que la había encadenado durante años. Con el apoyo de Doña Rosa, el padre Miguel y la comunidad, Pamela emprendió la lucha para llevar a Señor Arthur ante la justicia. Relató su historia sin ocultar nada, aunque cada palabra reabría viejas heridas. Habló de su madre, de las deudas, del burdel y de la crueldad de Arthur. La comunidad, al principio conmocionada, pronto se puso de su lado. Organizaron reuniones, recopilaron pruebas y contactaron a las autoridades. El padre Miguel, con su prestigio, aseguró que la voz de Pamela fuera escuchada. Tras meses de lucha,
Senor Arthur fue arrestado. En el juicio, Pamela se levantó, enfrentándolo por última vez, y lo contó todo. Sus palabras, fuertes y sin titubeos, fueron la voz no solo de ella, sino de doña Clara y de todas las víctimas de Arthur. Arthur fue condenado, pagando por sus crímenes. Para Pamela, no fue solo una victoria legal, sino una liberación espiritual. Ya no vivía con miedo, ya no huía del pasado. Había recuperado su identidad, una Pamela fuerte, resiliente y llena de amor. De vuelta en la pequeña casa de doña Rosa, la abrazó, susurrando un agradecimiento. Doña Rosa, con una sonrisa cálida, solo dijo: «Has logrado cosas que ni yo me atreví a soñar». Pamela siguió viviendo, no solo por sí misma, sino por doña Clara, por doña Rosa y por todos los que creyeron en ella. Abrió un pequeño taller de costura, donde no solo cosía, sino que enseñaba el oficio a jóvenes en situaciones difíciles. Cada vestido que creaba era una historia, cada puntada un recordatorio de que, aunque la vida sea dura, siempre hay luz al final del camino. Y cada noche, cuando la samba sonaba en la vieja radio, Pamela ya no lloraba. Sonreía, pensando en su madre, sabiendo que, en algún lugar, doña Clara la miraba con orgullo. Doña Pamela, ahora con 80 años, no es solo una anciana común en el pequeño vecindario de las afueras de Salvador. Es un símbolo vivo de resiliencia, una llama que nunca se apaga en medio de las tormentas de la vida. Sentada en el porche de su casa de madera, bajo la sombra de un viejo cocotero, observa a los niños del barrio corretear, sus risas cristalinas resonando en el aire. Sus ojos nublados, aunque ya no son tan agudos, aún destilan calidez y determinación. Las arrugas de su rostro, como ríos profundamente tallados, narran la historia de una mujer que ha atravesado el dolor, la traición y la pérdida, pero que nunca permitió que la vida la doblegara. En este vecindario, el nombre de doña Pamela no es solo un nombre, es un emblema de esperanza, de valentía y de la capacidad de renacer de las cenizas. Hace muchos años, Pamela transformó su dolor en fuerza. Tras superar los años oscuros, desde los días deambulando por las calles, siendo vendida como mercancía, hasta los meses soportando abusos e injusticias, encontró luz en la oscuridad. Con el apoyo de doña Rosa y la comunidad, Pamela no solo reconstruyó su vida, sino que se convirtió en una inspiración para quienes la rodeaban. Ahora, en su vejez, dedica gran parte de su tiempo a compartir lo que tiene, no por abundancia, sino porque comprende que una mano extendida puede cambiar una vida. Una de las mayores contribuciones de doña Pamela es la clase de costura gratuita que imparte en su casa de madera. Cada tarde, cuando el sol dorado se filtra entre las hojas, los niños pobres del barrio se reúnen a su alrededor. Con ojos brillantes de curiosidad, se sientan en círculo sobre el suelo de madera, escuchando cómo les enseña a sostener la aguja, cortar tela y coser puntadas rectas. Pero doña Pamela no solo les enseña a coser. A través de cada puntada, de cada trozo de tela,
les transmite una lección más profunda, la fe en la vida. Tal vez no tengan nada en las manos, suele decir con voz cálida pero poderosa, pero siempre tendrán su corazón. Y ese corazón, si es lo bastante valiente, los llevará a superar cualquier dificultad. Los niños, desde las niñas tímidas hasta los chicos traviesos, adoran a Doña Pamela. La llaman Bo Pamela con respeto y cariño. Para ellos, no es solo una maestra, sino una amiga, una madre y, a veces, una heroína. Pamela les cuenta historias, no sobre los días tristes de su vida, sino sobre cómo se levantó tras cada caída. La vida puede quitártelo todo, dice, con un destello brillante en los ojos, pero no puede quitarte tu voluntad. Aférrate a ella, y siempre encontrarás un camino. Esas palabras, simples pero poderosas, se graban en las mentes de los niños, convirtiéndose en antorchas que iluminan sus días más difíciles. La historia de Doña Pamela se ha extendido por el vecindario y más allá de Salvador, no como un relato triste sobre una niña aplastada por el destino, sino como una lección viva sobre el coraje y la superación. Los vecinos cuentan su historia con admiración, no solo por lo que soportó, sino por cómo eligió vivir. No permitió que el dolor la definiera. En cambio, lo transformó en un motor para ayudar a otros. Quienes han conocido a Pamela, aunque sea una vez, quedan cautivados por su calidez y fortaleza. Hablan de su sonrisa, una sonrisa que no oculta las cicatrices del pasado, sino que las hace hermosas, como medallas de una guerrera. Pero el viaje de Doña Pamela no es solo una historia de resiliencia. También es una historia de perdón, no hacia quienes la lastimaron, sino hacia sí misma. A lo largo de los años, Pamela aprendió a soltar el odio, no porque Senor Artur, el tío Sergio o Senor Ricardo merecieran perdón, sino porque quería liberar su alma. El odio es una jaula, le dijo una vez a Doña Rosa en una tranquila velada, mientras ambas estaban en el porche, saboreando un café amargo. No puedes volar si lo guardas en el corazón. Perdonar, para Pamela, no significaba olvidar o justificar los crímenes. Era su manera de vivir más ligera, de no permitir que su corazón quedara preso por las sombras del pasado. Ese perdón le permitió a Doña Pamela encontrar paz. Ya no la atormentan las preguntas sobre su madre o los años de traición. En cambio, se enfoca en el presente, en los niños de su clase de costura, en las tardes charlando con los vecinos y en los momentos de calma en el porche, cuando mira el mar y sonríe. Sabe que, aunque la vida le quitó mucho, también le dio regalos valiosos. El amor de Doña Rosa, el apoyo de la comunidad, y sobre todo, la fuerza para levantarse tras cada caída. Esos regalos, ella quiere transmitirlos a la siguiente generación, para que sepan que, en la oscuridad de la pobreza y la injusticia, siempre hay destellos de bondad y esperanza. La comunidad alrededor de Doña Pamela no solo la respeta, sino que aprende de ella. Las madres del vecindario, que han luchado contra la pobreza, miran a Pamela y ven que, aunque la vida sea dura,
pueden pelear por sus hijos. Los jóvenes, que alguna vez pensaron que su destino estaba sellado, encuentran inspiración en su historia. Y los niños, sus pequeños alumnos, crecen con la convicción de que, sin importar de dónde vengan, pueden alcanzar sus sueños. Pamela no les promete una vida fácil, pero les muestra que, con voluntad y bondad, pueden superar cualquier desafío. El legado de Doña Pamela no está en posesiones materiales, pues no tiene más que su casa de madera y un corazón inmenso. Su legado son las vidas que ha tocado, las sonrisas que ha despertado y las llamas de esperanza que ha encendido. Cada vestido que sus alumnos cosen, cada historia que cuentan, es parte de una narrativa mayor, la de una mujer que se negó a ser definida por el destino. Les enseñó que la vida puede ser cruel, pero las personas siempre pueden elegir levantarse, amar y vivir plenamente. Cada atardecer, cuando Doña Pamela se sienta en su porche mirando el mar, ya no ve las sombras del pasado. En su lugar, ve los rostros de los niños, sus ojos brillando de esperanza, y la imagen de Doña Clara, su madre, que lo sacrificó todo. Sonríe, no porque la vida haya sido fácil, sino porque encontró sentido en ella. La historia de Doña Pamela es un recordatorio para todos, desde el pequeño vecindario de Salvador hasta lugares lejanos, de que, aunque el destino sea cruel, las personas siempre pueden elegir levantarse. Y en cada corazón valiente, siempre hay una llama esperando ser encendida. Muchas gracias a todos los que se tomaron el tiempo de ver este vídeo. Su apoyo es nuestra mayor motivación para seguir creando. Suscríbanse al canal para compartir más historias significativas con nosotros.